Gracias porque ustedes están allí, ustedes nos ayudan con todo esto, de verdad que les agradecemos mucho. Dios les bendiga. Muy bien, entonces vamos a compartir hoy un tema que lo he titulado Escogiendo la mejor parte. Y el texto que vamos a mirar está en San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Muchas gracias por reportarnos que ya estamos bien. Son fallas técnicas, muchas gracias, Dios les bendiga. Entonces, recuerde, el tema es escogiendo la mejor parte y el texto que vamos a estudiar hoy es Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. San Lucas 10, 38 al 42. Es interesante este pasaje porque después de que Jesús está con sus discípulos, inclusive usted lee todo el contexto, se da cuenta de que él había comisionado a 70 personas, promedio de 70 personas, 72 personas, donde él les dice que vayan de dos en dos a predicar el evangelio y empieza a decirles que vayan donde los reciban, que se queden allí, bueno, y empieza a encomendarles una misión, que era predicar el evangelio del Señor. Después ellos regresan, se contentan porque hacen milagros, Dios los respalda en ese viaje de ir a predicar el evangelio. Sin embargo, les dice, miren, no se gocen por eso, sino que siempre preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y después de todo eso, les cuenta la historia del buen samaritano, y mientras iban de viaje pasa por Jerusalén, y resulta que en Jerusalén se encuentra con unos amigos, que en este caso son Marta y María. Y hoy vamos a hablar de ellas en esta hora. Entonces recuerde Lucas 10, 38 al 42. Vamos a leerlo allí detenidamente y prestémosle mucha atención a la lectura, porque dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, ha escogido la mejor parte. Hoy quiero decirle, usted ha escogido la mejor parte. Hoy vamos a hablar de eso, escogiendo la mejor parte. Este incidente, escuche bien, sucedió posiblemente cuando Jesús hizo su breve visita a Jerusalén para la fiesta de la dedicación celebrada en el diciembre antes de la pasión. Eso lo cuenta según el comentario bíblico Bacon, ¿sí? Se cuenta que existía una hermosa amistad entre Jesús y estas dos hermanas, recuerden, Marta y María, y ellos tenían un hermano que al parecer es Lázaro, ¿sí? Según este contexto también está relacionado con San Juan capítulo 11, versículo 1. Si ustedes pues quieren leer ese episodio de San Juan capítulo 11, del 1 en adelante, se da cuenta de que ahí está Marta, María, y ahí aparece también Lázaro. Ellos eran familia y ellos se hicieron amigos de Jesús. Inclusive en su asociación con ellos vemos uno de los mejores cuadros de la parte humana de Jesús hallado en el Nuevo Testamento. O sea, se ve una parte muy humana en la vida de Jesús, de que él le gustaba tener buenas relaciones con las personas. O sea, le gustaba compartir no solamente con sus discípulos, sino que también tenía otras personas que eran sus amigos. Eso me pareció importante porque los evangelios reflejan una parte también, no solamente de ese hombre, superhombre, sino de un hombre también que también quería relacionarse con otros. Y vemos que en ese viaje, en esa visita y en ese tiempo, según eso, estaban de fiestas, ¿sí? Y al ver que Jesús llega allí a donde Marta y María, pasan ciertas cosas. Entonces vamos a mirar los siguientes aspectos que vemos en esta lectura. Y en primer lugar, analicemos un contraste entre Marta y María. ¿Qué hizo María y qué hizo Marta cuando Jesús llegó de visita
y en el momento en que él entra a su casa, perdón, vemos cuál es la actitud de ellas dos. Y la idea es que usted y yo hoy a través de ella nos reflejemos en qué lado estamos, si nos parecemos a Marta o nos parecemos a María. Miremos entonces el contraste entre Marta y María. En primer lugar, Marta recibió a Jesús en su casa. Eso usted lo ve ahí en el versículo 38, en la primera parte. Dice que cuando Jesús se dirigió por cierta aldea de Jerusalén, llegó a una casa donde estaba Marta y Marta le recibió. Entonces vemos de que ella le recibió en la casa. Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres y vemos que estaba allí dispuesta tal vez a servirle a Jesús, ¿sí? Pero vemos de que más adelante vamos a analizar que ella era distraída por, digamos, qué hacer en vez de estar prestando atención a Jesús. Marta estaba afanada, dice el versículo 41, estaba afanada y turbada con muchas cosas, ¿sí? Ahora, tienen más cosas, se resalta allí más aspectos en la vida de Marta que de María. María, en el versículo 39 vemos que la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea, ella quizás estaba en los preparativos junto con su hermana, porque recuerden, están en una época de fiesta donde están próximos a celebrar ciertas fiestas. Entonces, pero cuando ella ve que llega el maestro, deja de hacer sus cosas y se acerca a Jesús y se tira a los pies de él y empieza, dice, que a escuchar lo que Jesús quería enseñarle. En el versículo 42 vemos de que el Señor le dice a María: ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, les pregunto, ¿en cuál lado está usted? ¿Al lado de Marta o al lado de María? Porque si bien es cierto, en ese tiempo lo que eran los discípulos, cuando se dan cuenta de que Jesús se dirigía a cierto lugar y aún la gente que entendía que él era el Mesías, muchos no perdían la oportunidad de estar a los pies del Señor, tirados ahí, dispuestos a escuchar su voz, a esperar recibir lo que el Señor tenía para él en ese momento, ¿sí? Y es curioso cómo Marta y María, pues al ver que tienen la oportunidad y el privilegio de tener al mismo Jesús en su casa, yo no sé usted qué haría, escuche esto, digamos que pensemos en esto. Usted de pronto está un fin de semana, tiene un preparativo, no sé, un cumpleaños, una reunión X, entonces están concentrados en esa reunión y resulta que en ese momento llega alguien importante que tal vez usted hacía mucho tiempo no lo veía, y entonces esa persona quizás lo que quiere es que usted le atienda. Pero resulta que usted tal vez hace lo que hizo Marta, lo que hace es entretenerse con los preparativos e ignora en ese momento esa visita. Yo no sé usted qué haría en este momento si esa persona fuera Jesús. ¿Qué haríamos? Pensemos en eso. Entonces, es especial ese contraste que hay. Entonces vamos a mirar en segundo lugar, y es que los muchos quehaceres nos alejan de lo mejor, de lo más importante. Recuerde, los muchos quehaceres nos alejan de lo más importante, de lo mejor. Y miremos el versículo 40 y el versículo 41, pero permítame, yo les leo esos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente, me gusta como lo dice esta versión, y dice de la siguiente manera, allí en San Lucas capítulo 10, versículo 40 y 41, recuerde, la Nueva Traducción Viviente, si puede buscarlo en otra versión. Pero Marta estaba, mire lo que dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. O sea, imagínese este episodio, Marta dándole órdenes a Jesús. Eso es como irónico. Sin embargo, sigamos leyendo. Dice, el Señor le dijo: mi apreciada Marta. Es especial porque el Señor le habla allí con palabras de amor. Cuando dice que, mira que analizando un poquito este pasaje, hay varias expresiones. Por ejemplo, cuando el Señor le dice Saulo, Saulo, y en ese caso Marta, Marta, se dice según los estudiosos que es una expresión de amor, como cuando usted le dice a su hijo: ay, Andrés, Andrés, o Carlos, Carlos, ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Cierto? Entonces el Señor le dice: mi apreciada Marta. Me gusta como dice en esta versión, porque dice: mi apreciada Marta,
Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. ¿Será que está usted así de esta manera? ¿Está usted tan preocupada, tan inquieta con tantos detalles en estos días, pensando, uy, que pasa esta cuarentena para hacer esto, para irme a viajar, para irme a qué sé yo, a ir a otros lugares, a hacer visitas? No, ya espero que llegue 1 de septiembre porque ya algunos están ya haciendo planes, tal vez se va a levantar el aislamiento. Hermanos, cuidado, pensemos en eso. Entonces, miremos dentro de este punto, que es los muchos quehaceres nos alejan de lo mejor, y es que vemos allí algo interesante, y es, en primer lugar, es que Marta dice allí que estaba distraída por lo mucho que tenía que hacer. Entonces piense en esa palabra. ¿Qué nos está distrayendo a usted y a mí de lo más importante, que es estar a los pies del Señor? ¿Qué es buscarlo a Él? ¿Qué es servirle? ¿Qué es amarlo? ¿Qué es vivir en obediencia para Él? Mire, recordemos que hay cosas que nos pueden sacar del propósito de Dios, no solamente el pecado, quizás el adulterio, la mentira, la fornicación, no sé, pueden haber otras cosas que nos distraen, las redes sociales, no sé, otras series. Por ejemplo, hoy yo creo que hoy en día muchos se han visto muchas series completas y han dejado lo más importante, que tal vez puede ser más productivo, que es estar a los pies del Señor. Que quizás usted ha estado distraído de sus sueños, de los anhelos, de pronto ha perdido su rumbo. Entonces piense en esto: ¿ha estado usted distraído con muchos quehaceres? O se excusa, no, es que ya tengo tantas cosas, tanto trabajo, tanto que hacer, y se ha olvidado que Dios debe ser lo primero. Otro punto que veo yo allí dentro de estos, de muchos quehaceres que nos alejan de lo mejor, es que siempre, oiga, esto es tremendo, porque siempre buscamos culpables. Mire, ella estaba culpando a la hermana porque le dice al Señor: Señor, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? O sea, como quien dice: Señor, dígale que me ayuden, ¿no? Es así muy conchuda, descarada, me dejó aquí sola. Oiga, siempre la tendencia del ser humano es justificarnos con otros, buscar culpables. Mire, vea, es que estoy así por su culpa, es que esto me pasa. No, o sea, resulta que no es así. Y fuera de eso, es tan tremendo porque también estaba impaciente con el Señor, porque el Señor le permitía dejar que María estuviera con ella todo el tiempo. ¿Sí? Porque recuerde lo que dije al principio: se cree que tanto Marta y María, como estaban en una época de fiestas, estaban las dos en sus preparativos. Pero cuando ve que Jesús entra a la casa de ellos, imagínense, o sea, ella inmediatamente entendió: no, yo no puedo perder esa oportunidad, ¿sí? Entonces por eso dice la Biblia que inmediatamente María se tiró a los pies del Señor, mientras que Marta estaba, ¿qué? Distraída. Ay, no, que esto me quede bien, que la comida nos quede bien, tal vez la intención de ella era darle lo mejor al Señor, pero resulta que en ese momento no era lo que Dios quería. Si usted se pone a analizar los evangelios, y como decía ahora también, hay varios episodios, y en especial de mujeres, que cuando ven que Jesús estaba en determinado lugar, se tiraba a los pies del maestro. Y eso es especial porque, ¿qué quiere decir? O sea, entendían que cuando Jesús llegaba a ese lugar, era lo mejor que puedan hacer, estar delante de Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar hoy. Dios quiere que nosotros cada día le busquemos a Él, que no perdamos la oportunidad de estar tirados a sus pies, humillando nuestro corazón. Entonces, ¿será que usted ha estado impaciente estos días y hasta ha culpado al Señor? No solamente le ha echado la culpa a otras personas, sino también al Señor. Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor, pero mire, yo sí hago, y como la otra que está haciendo esto. Mire. Entonces empezamos hasta a quejarnos. Y fuera de eso, también dice ahí en ese pasaje que leímos, dice que estaba afanada y turbada, que estaba con muchas cosas. Entonces, o sea, no solamente estaba inquieta, no solamente quería culpar a la hermana, estaba distraída, sino que estaba afanada y turbada. Y recordemos que la palabra griega traducida para afán o afanada significa ansiosa o preocupada. O sea que estaba, ¿qué? Ansiosa, estaba ansiosa. Y la pregunta es: si ella estaba así ansiosa, estaba preocupada, ¿no cree que esa era la mejor oportunidad para ella descargar
todas esas cargas, todas esas preocupaciones a los pies del Señor. Porque cuando ella misma vio, inclusive usted lee San Juan 11, se da cuenta de que el mismo Jesús llegó, aunque se demoró un poquito, cuando Lázaro supuestamente estaba muerto, o supuestamente no estaba muerto, después de que él llega, después de que se demora como 3, 4 días, Marta y María están enojadas con Jesús y ven cómo el Señor resucita a su hermano. Oiga, yo creo que ella tenía que haber entendido, no, él es el que nos da ese descanso, esa paz. Sin embargo, escuche esto, dice que seguía que ansiosa y preocupada. Eso me muestra un tipo de creyente que aún viendo los milagros de Dios, que aún viendo el poder de Dios, sigue que cargado y preocupado. ¿Qué muestra eso? Que no está confiando en el poder de Dios. Y así hoy en día hay muchas personas, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que siguen cargadas, ansiosas, desesperadas, hasta tomando calmantes para quitar la ansiedad, para estar allí tranquilos. Cuando la Biblia dice, escuche esto, lo que dice la Biblia, ¿está alguno ansioso entre vosotros? Haga oración. Mira qué especial, haga qué oración, ¿sí? También dijo Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Usted está cargado, está preocupado, está ansioso. Venga al Señor, venga a Él, entrégale todo al Señor. No esté distraído, mire. Cuando usted y yo realmente venimos a la presencia de Dios, esto lo digo con todo el respeto y el amor para con todos ustedes. Dice, cuando si yo vengamos ante Dios, ya sea en la mañana, en su devocional, en un servicio como estos, cuando estemos reunidos nuevamente en la iglesia, sea para usted estar dedicados en la presencia de Dios, no se deje distraer. Y si está cargado, está preocupado, pues ríndale todo al Señor, porque Él lo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. De manera que le invito para que usted se revise en esta hora, si ha estado como Marta, distraído, ha estado impaciente, ha estado culpando a otros, ha estado quejándose también del Señor, o ha estado afanado o ansioso. Así que aquí Jesús vemos que le está diciendo, en este caso a ella, que Marta, cuando le dice que Marta, Marta, mi apreciada Marta, el Señor le está diciendo, usted está demasiado preocupada por excesivas cosas que no son tan importantes. Mire, no hay nada más importante que lo eterno, porque estas cosas aquí terrenales se acaban, son pasajeras, pero lo que más nos debe interesar es lo eterno, estar bien con el Señor, buscarlo a Él. Y en tercer lugar, bueno, ya hemos visto dos aspectos, vimos el contraste entre Marta y María. En segundo lugar, vimos que los muchos quehaceres nos alejan de lo mejor, poniendo el caso de Marta, ¿cierto? Y en tercer lugar, escoger sentarnos a los pies de Jesús. Y esto me gusta porque eso es lo que Dios desea. Mire lo que dice el versículo 39 y después leemos el 42, de ahí mismo de Lucas, capítulo 10. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Su hermana María, me gusta cómo dice, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Ahorita vamos a mirar qué quiere decir eso. Y el versículo 42, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Oiga, o sea que María entendió el secreto de estar a los pies del Señor y vamos a mirar eso. Entonces, en primer lugar, la expresión cuando dice María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas tiene un doble significado. Resulta que literalmente ella estaba en un asiento más bajo, ¿sí? Pero figurativamente o metafóricamente se refiere a la actitud, escuche esto, de un discípulo con respeto a su maestro. Es decir, que implicaba la relación de maestro a estudiante. O sea, María entendió que como él era el rabí, y escuche eso, cuando ellos se dan cuenta que un rabí estaba ahí, ellos inmediatamente querían ¿qué? Escuchar las enseñanzas de él. Y como era Jesús, oiga, ¿qué más que poder escuchar al mismo Jesús? Eso era un privilegio. Entonces ella entendió que ella quería estar con él, y eso muestra algo íntimo, eso muestra también de un acercamiento, de querer aprender más de Dios. Y yo creo que ese es un tiempo
que usted y yo necesitamos aprovechar para estar delante de los pies del Señor, es decir, postrados ante Él y dejar que Él hable a nuestra vida, nos toque, nos enseñe, nos aconseje con sus palabras, que en este caso la palabra misma nos va instruyendo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios quiere que nos acerquemos cada día cara a cara con Él, que lo busquemos, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos instruir por Él, que estemos dispuestos a escuchar lo que Él nos dice, porque dice que María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Sabe que muchas veces nos sentamos a escuchar basura? Perdón, lo digo así. Cosas que no edifican. Pasamos horas escuchando hasta cierto personaje, hasta para ver qué nos dice, por ejemplo, de esta cuarentena, qué nos dicen de eso, y está bien informarnos, pero hermanos, analicemos si realmente eso es productivo para nuestro bien. Por eso es importante que nos cuidemos de qué estamos escuchando en este tiempo, y créame, muchas cosas van a salir después de todo esto, muchas cosas se seguirán hablando del aislamiento, de la cuarentena, del COVID, pero ojo, si yo tenemos que escuchar lo que dice el Señor, porque la Biblia nos habla de los tiempos que estamos viviendo y de los últimos tiempos y lo que puede venir, lo que va a venir durante este tiempo. Por eso, ojo con lo que escucha. Entonces, ahora, eso muestra también de que es generalmente se decía que los discípulos se sentaban a los pies de Rabí, ¿cierto? De su Rabí. Hay un ejemplo, no lo vamos a leer, pero está en Hechos 22:3, que es el caso de Pablo, que se sentaba a los pies de Gamaliel, su maestro. O sea, quería estar con él, quería escuchar al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con todo eso? Que estemos dispuestos a rendir nuestra vida ante Él para que lo escuchemos y nos dejemos guiar por el Señor. Se cree entonces que Marta y María fueron parte de ser discípulos de Jesús, entonces porque al escuchar a su maestro, ella estaba dispuesta a ser instruida por él. Otro punto que veo allí es que una sola cosa, cuando dice por la que vale la pena preocuparse, ponga cuidado, una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Note, aquí hay un contraste entre las muchas cosas que había perturbado a Marta y la una cosa que era necesaria. Recuerde que hay una expresión así. Jesús le dijo a Marta, 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 estás preocupada con muchas cosas. Y a María le dijo, una sola cosa era necesaria. Y ella escogió la mejor parte. Estar donde? A los pies de Jesús. Entonces, las muchas cosas, ¿cuáles eran las muchas cosas en este caso de Marta? Eran materiales, físicas y sociales. Es decir, Marta estaba preparando una espléndida comida y el trabajo adicional estaba haciendo más daño que el bien que pudiera proporcionarle al Señor. O sea, ella quería que con hacer muchas cosas, iba a impactar al Señor. Con darle una gran cena, iba a quedar bien con Jesús. Y resulta que el Señor le dice, no, no es eso. O sea, Marta no entendió eso y sabe que así hay cristianos. Se preocupan más por hacer y hacer y hacer cosas, pero no por estar delante del Señor y escucharlo a Él. Lo otro es que cuando dice la una cosa, que es en este caso de María, era el del significado eterno y espiritual. O sea, María sí la cogió. No está mi oportunidad. Tengo que escuchar al Señor. Quiero crecer espiritualmente, necesito avanzar, necesito que Dios guíe mi camino. Y lo otro es que la buena parte, la cual no le será quitada, cuando vemos esa expresión, esta era una expresión común que significaba la porción de honor en una fiesta. O sea, y yo quiero concluir ahora con eso para que ustedes entiendan. Y es que lo que valía más en ese momento no era tanto la comida, los preparativos, sino lo que el Señor les iba a dar a ellas en ese instante, que era ¿qué? Lo eterno y lo espiritual. Hay una expresión que cuando el Señor también visitó a un hombre, cuando le dice a Zaqueo, de hecho le dice que él estaba por allá subido en un árbol, y le dice, Zaqueo, Zaqueo, hoy estaré contigo en tu casa. Y cuando llega a la casa de Zaqueo, después de que está con él, dice, hoy ha venido salvación y vida eterna a esta casa. Es decir, que la visita de Jesús tenía un efecto impresionante. Entonces, María había escogido sabiamente. Hermanos, tenemos que ser como María. Saber escoger sabiamente. María sabía que era lo más deseable y honrable y lo eligió a él. O sea, ella entendió, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Por eso el Señor termina diciendo en ese pasaje, no le será quitada porque ella la cogió, me escogió a mí, soy lo mejor para ella, soy lo primero. Entonces quiero preguntarle, para usted y para mí,
Dios es lo primero. Lo estamos escogiendo realmente a Él como lo mejor, como lo honorable, como lo deseable. Lo estamos eligiendo a Él de verdad. Porque hay un pasaje que Dios le da a una de las iglesias allí en Apocalipsis. Si usted lee el capítulo 2, hay un mensaje para cada iglesia, para 7 iglesias. Y en una de ellas, en el capítulo, le dice: tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. O sea, lo primero era Él. Y tendrá que ser siempre Él. Hermano, amigo, usted que me está viendo, Dios quiere que usted y yo le demos el primer lugar al Señor. Y vemos otro aspecto aquí, es que hay una finalidad sugerida en relación con este pensamiento cuando Jesús le dice: Jesús respalda esta determinación apoyando su elección, la cual no le será quitada. O sea, el Señor le dijo: ella es bienaventurada, ella ha entendido el propósito de mi visita. Hoy el Señor nos está visitando, hoy el Señor nos está invitando que lo busquemos primeramente a Él, como dice Mateo 6:33. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, de manera que, para terminar, recordemos entonces que vimos el contraste entre Marta y María. Lo segundo, vimos que escoger, en segundo lugar, los muchos quehaceres nos alejan de lo mejor, ¿sí? Y en tercer lugar, vimos escoger sentarnos a los pies de Jesús. Dios quiere que le demos el primer lugar a Él. La fiesta es la figura que ocupaba todo el pasaje. Si usted mira eso, cuando hablábamos del contexto, y cuando Jesús pasa por Jerusalén, estaban de fiesta, ¿cierto? Y el maestro, o sea, Jesús, logró su propósito al colocar, mire lo que hizo: la fiesta espiritual contra la material. O sea, le dijo: esto es terrenal, lo que vale es lo espiritual. María entendió eso. Entonces, de esta manera debemos entender que Dios debe ser primero, y por eso le invito a que en este momento escojamos la mejor parte: estar siempre a los pies de Jesús, buscarlo a Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Yo te bendigo, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Nos has permitido, Señor, acercarnos a ti a través de tu Hijo. Gracias, Señor, porque has sido misericordioso, has sido lento para la ira y grande misericordia. Hoy, Señor, tal vez algunos están afanados, están preocupados, están, Señor, con muchas cosas y sacan excusas para estar delante de ti. Señor, yo te ruego que todos entendamos que tú siempre debes ser primero, Señor. Ayuda a ese niño, a ese joven, a ese adulto, a esa familia que lucha, Señor, en estar a tus pies. Hoy te ruego, Dios, que nos ayudes a permanecer siempre delante de ti. Despierta a la iglesia, que seamos una iglesia, hombres y mujeres, que estemos dispuestos a escoger siempre la mejor parte, que es estar delante de tus pies. Señor, gracias por tu presencia. Aleluya. Si usted nos está viendo por primera vez, quiero invitarle a que usted pueda repetir esta oración conmigo y pueda decir: Señor Jesús, hoy yo te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Séllame con tu Santo Espíritu para entender tu palabra y tu camino. Y gracias, Señor, por darme la salvación y la vida eterna. Gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Te entrego mis necesidades, mis luchas, y creo, Señor, que tú puedes ayudarme. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Dígale: Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por todos los que nos han acompañado en esta emisión, Señor, tal vez por el canal de YouTube, por este canal de Facebook Live, Señor. Bendecimos a todos los que están allí. Los que están enfermos, declaramos sanidad, restauración. Si usted está enfermo, declárese sano en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús soy libre de toda enfermedad, de todo dolor. Reprendemos todo virus, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y diga: y soy sano. Diga: la sangre de Cristo tiene poder para sanarme, para librarme desde la cabeza hasta mis pies. Declaramos sanidad,
que en el nombre de Jesús también toda preocupación se vaya. Si usted está preocupado, está ansioso o ansiosa, deprimido, deprimida, diga en el nombre de Jesús, reprendo todo esto, lo echo fuera de mi vida y recibo la paz. Diga, recibo la paz de Dios, recibo la fortaleza del Señor en esta hora. Y te doy muchas gracias porque tu palabra es medicina, es alimento, es fortaleza para mi ser. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo. Recuerden que quien les habló es el pastor Andrés Mauricio Rendón Gómez de la Iglesia Centro Evangelístico Cartago de la Misión Panamericana de Occidente. Bendiciones. Hola, bienvenido a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son nuestros anuncios. Dios ama y bendice al dador alegre. Si deseas aportar voluntariamente, comunícate al 311-7636-228 o a través de nuestras redes sociales. Los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana te invitamos a orar con nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar tu día. Adoremos juntos al Señor. Los esperamos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra transmisión semanal. Y los domingos a las 9 de la mañana nuestro servicio dominical. Únete a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Los jueves a las 7 de la noche tendremos nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace a tu pastor o líder. Te esperamos. Y los sábados, reunión juvenil de adolescentes y preadolescentes a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de comunión y crecimiento espiritual. Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estamos felices de que estés en nuestra sintonía.